¿Qué es lo peor que le puedes decir a un narcisista? Normalmente las personas usamos el término de narcisista para describir a aquellas personas que nos parecen egocéntricas o con poca empatía hacia los demás. Al detectar a alguien con este tipo de conductas, es normal que las personas quieran llegar a desenmascarar a un narcisista, ya que los individuos con estos tipos de trastornos pueden causarnos muchos daños tanto en nuestras relaciones como en nuestra salud mental. El narcisismo, tal como lo define el DSM-5, es un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Además, se presenta en diferentes contextos de la vida, y se manifiesta con las siguientes características: falta de empatía, arrogancia y superioridad, percepción de ser especial y único, prepotencia y sentimientos de grandeza, necesidad desmedida de reconocimiento, utilización de los demás para los propios fines, fantasías frecuentes relacionadas con el poder y el éxito, expectativas de ser tratado de forma favorable o especial, sentimientos de envidia o percepción de que las personas son envidiosas. No todos los sujetos con narcisismo presentan esas nuevas expresiones. Algunos muestran solo 5, otros 6 o 7, esto depende del grado de exacerbación del trastorno. Aunque sean pocos o muchos los síntomas, todos tienden a aparecer en los diversos ámbitos en los que se desempeña el individuo: laboral, familiar, social, académico. Los narcisistas son personas que suelen tener un ego muy inflado, algo que hace que solo se preocupen de sí mismos e incluso se aprovechen de los demás para obtener aquello que realmente quieren. Un narcisista suele tomarse muy mal las críticas, a pesar de que suelen ser personas con una alta autoestima. Por este motivo, desenmascarar a un narcisista o saber cómo desconcentrar a un narcisista ante sus actitudes dañinas a veces puede ser contraproducente debido a que suelen tener mucha sensibilidad a las críticas. Una de las mejores formas de frenar las intenciones de un narcisista es precisamente intentar ignorarlo o dejarlo de lado. De esta forma, al ignorar a un narcisista, este no obtiene lo que quiere de ti y tú no te ves perjudicado / por sus actitudes. Pero en muchos casos defenderte así de una persona narcisista no es posible, lo que implica que debemos aprender a lidiar con ellos. ¿Qué es lo peor que le puedes decir o hacer a un narcisista? Para poder acabar con aquellas actitudes de un narcisista que nos perjudican, existen una serie de consejos que podemos seguir para tratar de intentar frenar las diferentes frases de daño emocional que nos dirigen o sus malas intenciones. Por ello, los psicólogos recomiendan lo siguiente para desenmascarar a un narcisista, o al menos acabar con las actitudes que nos pueden herir. No, este tipo de individuo quiere que le digan siempre sí, que los demás apoyen sus puntos de vista como si fueran propios. Que los otros acepten lo que dice es una prueba de control. Significa que su influencia o su poder sobre los demás está intacto. Saber decir que no es uno de los caminos para que un narcisista te deje en paz. No darle la razón o distanciarte de sus propuestas altera la percepción que él tiene de ti. En su visión, pasas a ser parte del equipo de los que no reconocen la verdad, es decir, la suya. No te dejes engañar por su encanto. Ante un perverso narcisista, defenderse puede ser muy difícil debido a que son personas muy buenas para confundir a los demás con su encanto. De hecho, lo peor que le puedes decir a un narcisista no es a través de tus palabras, sino con tu actitud. Ignorar a un narcisista cuando te dice aquello que quieres escuchar puede ser un buen método para que sus intentos de manipulación se vean frustrados. Deja de concentrarte en ellos. Es muy posible que una persona narcisista sea el centro de atención en muchas ocasiones. Al dejarlos de lado, es decir, al no centrarte en ellos y dedicarte tiempo a ti mismo, hace que estas personas se vean sin armas para controlar tus acciones o decisiones. Esto es lo que pasa cuando ignoras a un narcisista y te centras completamente en aquello que quieres en tu vida. No te pongas nervioso. A las personas narcisistas les gusta poner a los demás en apuros. De este modo, una de las formas de neutralizarlos es precisamente intentando que estos se sientan incapaces de controlar o cambiar tus reacciones. A veces no se puede no contestar a un narcisista, y en estas ocasiones es cuando te debes mostrar tranquilo / y decir aquello que realmente piensas. Establece límites claros. Una persona con un trastorno narcisista suele estar bastante absorta en sí misma. Por lo tanto, suele no respetar los límites de los demás ya que piensa que tiene derecho a ello. Implícita o explícitamente, el individuo con narcisismo intenta demostrar que está por encima de los demás. Por eso es habitual que diga que es mejor que todo el mundo. Es bueno recordarle que aunque pueda hacer, decir u opinar sobre algo con mayor destreza que otros, esto no lo hace superior a nadie. Con esta afirmación le darás en el ego a un narcisista.
Déjale claro que cualquiera, con el suficiente entrenamiento y las circunstancias adecuadas, también puede destacar. También que se puede ser superior en un aspecto, pero inferior en otros. En estos casos lo peor que le puedes decir a un narcisista es precisamente las consecuencias que conllevará realizar las acciones que traspasen estos límites. No cedas ante sus manipulaciones. Es muy posible que si intentas desenmascarar a un narcisista, intente volver a ti para tratar de hacerte sentir culpable por ello o manipularte para que creas que eres tú el que estás equivocado. En estos casos, saber cómo desconcentrar a un narcisista es tan fácil como aprender a no ceder ante sus acusaciones o peticiones. Claves para desenmascarar a un narcisista. Recuerda que no tienes la culpa. Una persona con un trastorno narcisista de la personalidad suele no admitir su culpabilidad. En cambio, la mayoría de personas suelen proyectar sus propios comportamientos en aquellos que les rodean. En estos casos, es muy posible que las personas de su alrededor acaben aceptando la culpa para no afrontar los menosprecios de los narcisistas. Ante ello, lo peor que le puedes decir a un narcisista es precisamente aceptar que tú eres el culpable. Recuerda no ceder, si sabes que tienes la razón. Encuentra un sistema de apoyo. Si no puedes evitar a un narcisista y sus ataques, es importante que intentes construir relaciones saludables que te ofrezcan un apoyo. Pasar mucho tiempo al lado de una persona con un trastorno narcisista puede dejarte emocionalmente agotado. Cultivar o mejorar relaciones más sanas es saber cómo destruir a un narcisista y sus argumentos. Acepta las acciones, no las promesas. La mejor forma de desenmascarar a un narcisista es haciendo hincapié en sus acciones reales y no en sus palabras. Normalmente las personas narcisistas suelen tener muchas promesas a mano y pocas acciones relacionadas con esos deseos. De hecho, una vez que estos obtienen lo que quieren, la motivación para cumplir con sus palabras suele desaparecer. Neutralizar a un narcisista no es nada fácil. Se requiere de agudeza, de valor y de decisión. Lo que hace válido el propósito es el hecho de que esto impide ser víctima de distintas estrategias de manipulación y contribuye a sanear los vínculos con los demás. El problema de este sujeto es que en realidad no se quiere a sí mismo, pero para no admitirlo utiliza a los demás. No dejes que lo haga contigo. Si te ha parecido interesante este vídeo y crees que le puede gustar a alguien, no olvides compartirlo.